El fuego ha arrasado este año en Castilla y León el triple de masa forestal que la media de la última década. Esta semana el consejero de Medio Ambiente reconocía que ha sido uno de los peores años y en eso ha tenido mucho que ver la falta de precipitaciones. Pide a la oposición que se sumen al pacto contra el fuego. Y volvemos una semana más a hablar de Colombia porque todos los grupos parlamentarios han pedido al gobierno central que apoye una misión de la ONU y que trabaje con el gobierno sudamericano para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas. El edificio que albergan las Cortes cumple 10 años de vida, más de 30.000 metros cuadrados que se construyeron justo antes de comenzar la crisis y que hoy volvemos a recorrer con su arquitecto. Enseguida nos adentramos en este colosal edificio. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha comparecido esta semana para informar sobre la campaña de incendios de este año. Se han producido 2.500 y especialmente virulentos han sido los que han afectado a la comarca de La Cabrera. Allí han ardido casi 9.000 hectáreas. La Junta insiste en que quiere acuerdo con todos los grupos políticos para reforzar el operativo. Ha sido una de las peores campañas de la década. De enero a octubre se han quemado 40.000 hectáreas en 2.500 incendios en Castilla y León y se han dado condiciones para ello: falta de lluvias, altas temperaturas y fuertes vientos. Vientos de tan extrema gravedad, hasta más de 80 km/h, que ha sido un elemento fundamental y que ha hecho que muchos fuegos sean convectivos, que cuando entran en convección quedan fuera de la ventana de extinción y su abordaje es francamente dificultoso. Situaciones idóneas para los incendiarios que han provocado más fuegos este año. El 67% de los incendios han sido intencionados. El terrorismo ambiental ha provocado 13 grandes incendios forestales y ha calcinado más de 34.000 hectáreas. Se ha triplicado los incendios intencionados en esta campaña. Un año más se concentran las provincias de León, de Zamora, de Salamanca y de Ávila. En los 10 primeros meses del año, prácticamente todas las semanas han estado declaradas de riesgo medio y alto. 7 de cada 10 incendios han tenido lugar fuera de los meses de verano, pero las situaciones más graves se han concentrado en agosto. En la semana del veintitantos de agosto llegó a haber 4 niveles 2 declarados a la vez. Llegó a haber más de 40 medios aéreos trabajando en los cielos de Castilla y León tratando de apagar los incendios forestales provocados que se habían producido. El consejero ha destacado que esta campaña ha habido más medios que nunca, 4.350 efectivos, y se ha contado con aviones no tripulados para vigilancia en el Bierzo. Aún así, está dispuesto a mejorar y ha planteado a todos los grupos participar en una mesa. Invitación aceptada, pero con condiciones. Claro que nos sentamos, pero hay que aprobar la enmienda que toda la oposición hemos presentado a través de UGT y comisiones obreras para que la campaña de incendios se aumente los contratos a 6 meses. Hay que promover medidas activas, hay que trabajar con los territorios, hay que trabajar con la población para disminuir este alto porcentaje de incendios. Ciudadanos va a acudir con la mejor predisposición, pero siempre aportando medidas concretas, aumentando mayor presupuesto. Conviene ya de una vez por todas centrarse realmente donde existen mayores problemas. El Partido Popular defiende que las soluciones deben encontrarlas entre todos. Por supuesto que nos vamos a sentar, sin ninguna duda y sin ninguna línea roja. Hay que sentarse a hablar porque este es un problema de comunidad. Suárez Quiñones ha anunciado que la Junta recuperará el Plan 42 para actuar en los lugares con más peligro de incendios. El Gobierno de Colombia vuelve a centrar parte de este programa porque todos los grupos parlamentarios han pedido al Gobierno central que trabaje con el Gobierno colombiano para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas. En estos momentos, el Gobierno colombiano está negociando con la segunda guerrilla más importante otro proceso de paz. Apoyo unánime de las Cortes de Castilla y León a la labor de la ONU y su alto comisionado en el proceso de paz de Colombia. Instando también al Estado de Colombia y a las FARC a reconocer sus responsabilidades por las diversas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con el fin de que se puedan generar procesos efectivos de reparación. Mensaje suscrito por todos los partidos en una proposición no de ley que incide en el respeto de los derechos humanos. Consideramos a Colombia como un pueblo hermano que está atravesando un momento histórico en este momento y nuestra labor debe pasar por la cooperación y el apoyo permanente a cualquier iniciativa que busque la paz, la justicia social y la democracia.
Por eso las Cortes piden al Gobierno de España que se implique más en este proceso de paz, apoyo que algunos partidos extendieron a otros países. El Salvador, Guatemala, Honduras, en Perú no continúan en conflicto armado, pero sí siguen un proceso todavía muy lento de implementación de la paz y de reconciliación. Visto bueno también, aunque sin unanimidad, a otra propuesta, en este caso de Ciudadanos, como protagonista el sistema informático utilizado en justicia, el problemático LexNet. No sabemos si se va a poder adaptar, si se va a poder parchear o hay que crear un nuevo sistema informático nuevo, de principio a fin. Lo que sí es cierto es que el Gobierno de la Nación, el propio Ministerio, tiene que poner aquí toda la carne al asador para que este programa funcione. No cabe ninguna duda que el plantear medios informáticos que permitan tener un mayor acceso a toda la información, tanto a los ciudadanos como a los profesionales, es algo que es positivo. Sin minimizar la importancia de los fallos informáticos, el LexNet se ha demostrado que es un desastre absoluto. Algunos partidos prefirieron hablar de los que consideran verdaderos problemas de la justicia. En primer lugar, en la falta de jueces y de plazas, y en segundo lugar, en la demora y espera que se generan los juzgados por la falta de personal. Dinero, dinero y dinero. Que se invierta en justicia lo mismo que se invierte en la agencia tributaria. Peor le fue a la propuesta del PSOE para hacer cambios en el reglamento de espectáculos taurinos. Aunque se votaron por separado, quedan rechazados. Ninguno de sus puntos logró los síes necesarios. En la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro ha comparecido esta semana el que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta 2007. Las cajas tenían que informar a la CNMV de la puesta en marcha de los distintos productos financieros. A lo mejor ahí la CNMV debía haber sido más pesimista y más rigurosa y debía haber activado esa supervisión de la colocación de las entidades, pero digo, había poca tradición y tampoco había suficientes recursos, que las cosas no se hicieron todo lo bien que se debían hacer, pero yo creo que eso no entraña necesariamente negligencia. En la Comisión de Sanidad se han desgranado un poco más los presupuestos para infraestructuras. Desde la oposición se muestran desconfiados porque dicen que no todo lo presupuestado se termina ejecutando. 436 millones de euros es la inversión presupuestada para infraestructuras sanitarias en atención primaria y especializada en el Plan 2016-2020. Se destinarán 283 millones de euros a nuevas construcciones y reformas de los centros, lo que supone un 65% del total. Pero en el año 2016 se dejaron de ejecutar un 16% de los proyectos presupuestados y ha generado desconfianza en los grupos de la oposición. Todos sabemos lo que son los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Son el cuento de la lechera. Nunca se cumplen. Ustedes son unos maestros en presupuestar y no ejecutar. Es más la parte que no se cumple que la parte que se cumple, y eso hace que se desplacen las anualidades. La ejecución presupuestaria, habiéndose aprobado los presupuestos en junio, pues se ha complicado más de lo normal. Este año se están realizando inversiones por un importe de 35 millones de euros para la dotación de nuevos equipos. Entre ellos destacan 21 nuevos mamógrafos digitales que rebajarían la antigüedad media de los actuales de 10 años. Mamógrafos, que son todos equipos digitales, que aportan mayor precisión y facilitan un diagnóstico más precoz, pues pasaremos a tener 37 equipos en funcionamiento con una antigüedad media de 4 años. También una partida presupuestaria para la digitalización de los procesos en los centros de salud. Nos satisface ver que este año, para el año 2018, pues tiene una cuantía presupuestaria de más de 35 millones de euros. Los socialistas han asegurado que realizarán un seguimiento exhaustivo de lo presupuestado y ejecutado, porque insisten que no se fían de las cifras. En el Congreso de los Diputados se ha aprobado esta semana una proposición no de ley de Ciudadanos para evitar casos de maltrato infantil como el de la niña Sara. El texto aprobado pide al Gobierno que no se pueda dar de alta a las menores en casos leves o graves, sin que haya antes un informe de los servicios sociales, Fiscalía o un atestado dirigido al juzgado. El debate también se ha tratado en las Cortes, en la Comisión de Familia, reclamando al Ejecutivo Central una ley de protección frente a la violencia intrafamiliar. Hay que hacer de una vez por todas una ley orgánica, desde luego, para erradicar la violencia contra la infancia,
que proteja los derechos de los niños y la integridad física y moral de ellos y, desde luego, esa ley de protección integral frente a la violencia intrafamiliar que abarca muchos más factores. Es intención del Grupo Popular proponer una ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia para salvaguardar los derechos y la integridad física y moral de los menores y actuar contra la violencia y abusos que sufren. El tema de la violencia de género hay que tener mucho cuidado y no mezclarlo, como se ha señalado, el tema de la violencia de género o violencia machista, el tema de la violencia intrafamiliar, que antes era también llamada violencia doméstica. Una ley para violencia en casa, omitiendo que la violencia en casa es machista, otra para violencia en la universidad, omitiendo que la violencia es machista. Y no dejamos la Comisión de Familia porque allí Podemos ha insistido en su propuesta para que la Junta cuente en cada consejería con una persona especializada en enfoque de género y que no se aprueben normas que concluyan un impacto negativo sin que vengan acompañadas de medidas correctoras. Rodeados de gente y en medio del sonido alegre de los aplausos. Así eran recibidos los reyes de España en el exterior de las Cortes de Castilla y León. Año 2007, día 14 de noviembre, una fecha que el Parlamento Regional tendrá siempre grabada en su historia. El propio presidente de la Cámara entonces se encargaba de mostrar el hemiciclo a los monarcas. José Manuel Fernández Santiago presumía así de la nueva sede. Una casa abierta, un punto de encuentro de las diversas opciones políticas en la que la libertad y el debate constituyen elementos esenciales para dar respuesta eficaz a los problemas reales de las personas. El momento más esperado, este. El rey don Juan Carlos descubría la placa que oficialmente marcaba el inicio de la andadura de la actual sede de las Cortes de Castilla y León. Los aplausos de nuevo acompañaban a los monarcas. Inaugurar la nueva sede de esta institución permite recordar los éxitos del trayecto recorrido, así como reafirmar principios, reforzar ilusiones y renovar esperanzas. Desde entonces a hoy, toda una década. 10 años de actividad continua en el interior de este edificio y, sobre todo, 10 años de mucho debate. 30.000 metros cuadrados que se han convertido en todo un símbolo en esta comunidad autónoma. Todos los materiales que se utilizaron para construir este edificio, las Cortes de Castilla y León, proceden de las 9 provincias de esta comunidad. Hoy vamos a recorrerlo y con quién mejor que con la persona que lo ideó, con su arquitecto, con Ramón Fernández. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Llegas desde Granada, han pasado ya 10 años desde que se inauguró, han pasado muchas cosas, entre algunas de ellas 100 leyes se han aprobado aquí dentro. ¿Cuál era tu idea cuando lo plasmaste en papel? ¿Qué querías reflejar en este edificio? Bueno, el edificio administra varios usos, el uso político, el uso que el político hace del edificio tiene pues varias vertientes, ¿no? Tiene hay una parte asamblearia, ¿no? Que es la parte donde está contenida el hormigón, que es una parte inmutable, ¿no? En esa caja de hormigón se tallan los espacios dedicados a la reunión, que son espacios, pensamos, que están suficientemente dimensionados y que no van a sufrir alteración ninguna. La parte de adelante, la que da a la avenida de Salamanca, es una parte como más abstracta, donde simplemente se ve el basamento del uso político y la caja que alberga el hemiciclo, ¿eh? Y detrás están las oficinas orientadas a norte, que es una pastilla que además está previsto que pueda crecer en altura según la demanda de actividad y tal, y son oficinas, es el trabajo diario del parlamentario, o sea, se hace política en el basamento, ¿eh? Y se trabaja en el edificio de oficinas, ¿no? Y luego el hemiciclo, que es la parte coronada por el cubo de alabastro, es la parte más representativa donde de alguna manera se exporta, ¿no? Hacia el exterior el uso más trascendente, ¿no? Que es la toma de decisiones y tal. Es un edificio, lo vemos, de dimensiones colosales, 30.000 metros cuadrados, que nada tiene que ver con la anterior sede, el castillo de Fuensaldaña, que se construyó además justo antes de que comenzara la crisis. Habrá quien pase por aquí y se pregunte, ¿era necesario hacerlo tan grande?
Sí, pues yo creo que esa es la pregunta. Era necesario. Y si es necesario, es sostenible. O sea, yo creo que lo obsoleto, lo que ahora se denomina ruina moderna, esos edificios que al final están vacíos, no están acabados, precisamente habría que preguntarse, ¿era necesario? Esa pregunta que tú me haces, yo creo que tiene esa respuesta positiva. Es necesario. Era necesario en ese momento porque era, y como es necesario, es sostenible. Lo menos sostenible es precisamente aquello que se puede prescindir. Y aquí era importante que el edificio, un edificio que tuviera, bueno, que amparar esas necesidades, que estaban insuficientemente alojadas en Fuensaldaña, pues se hiciera. Entonces a mí me parece que sí. Si te parece, Ramón, lo hemos visto por fuera, vamos dentro y seguimos la visita. Venga. Ramón, me decías antes que era importante para ti, ¿no?, que este edificio fuera sostenible, que además de albergar la vida política tuviera otro sentido, que parece que lo tiene, porque en los primeros días después de su inauguración 25.000 personas pasaron por aquí y muchas más durante estos 10 años, ¿no? Era una de tus principales preocupaciones. Siempre el arquitecto intenta llegar más allá, ¿no?, que albergar un simple programa, ¿no? Eso es relativamente sencillo, ¿eh? El proyecto intenta resolver más temas, ¿no? Y son temas que, bueno, que están ahí, que están en la relación, ¿no?, de las actividades que enuncia el programa, pero también que están en la ciudad, están, por ejemplo, en el tratamiento de la luz, está en la dignificación de esas funciones, ¿no? Y yo creo que estamos en un recinto ahora mismo, que es en la Cámara, ¿no?, que ahí yo creo que se ve de una manera elocuente, ¿no? Y es porque podríamos pensar el espacio, ¿no?, el espacio necesario, ¿no?, para la actividad parlamentaria está contenida en lo que es la cota de la madera, ¿no? Ahí, con ese espacio hubiera sido necesario. Sin embargo, hay una duplicación del espacio. Hay un espacio arriba, ¿no?, que es el espacio de la linterna de luz, que está protegida, ¿no?, o está conformada por este despiece de alabastro, que lo que hace es dignificar esa función. ¿Y qué importancia, por qué quiso hacer estos dos niveles? Quizá también por un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, de darle esa importancia a la transparencia de la que tanto hablamos, sí, referida al mundo de la política, sí, lo bueno, que aquí sucede, lo que aquí se legisle, sea transparente, ¿no? Sí, bueno, por un lado eso, la transparencia también era la transparencia de la función, es decir, la vigilancia, entre comillas, que puede ejercer, ¿no?, el ciudadano, que de hecho está en nuestra Constitución y está de alguna manera reflejado en el palco, ¿no?,
visitantes, ¿no? El rey, el día de la inauguración de este edificio, dijo que era incluso mejor que el de Madrid. No lo sé. Supongo que satisfecho. No sé esa anécdota. La verdad que sí, se produjo muy gratificante. Si pudiera dar marcha atrás, yo no sé si cambiaría algo, modificaría algo. Bueno, en cuanto a los materiales, en cuanto al diseño, en cuanto a la planificación. Yo realmente modificaría muchas cosas porque el edificio no se construyó bajo mi dirección. Pero bueno, esta es la segunda vez que visito el edificio y bueno, hay cuestiones que de alguna manera pues se ven reflejadas, ¿no? En la sección del edificio, en cómo la luz baña algunas de las estancias, en fin, hay cuestiones que me reconfortan bastante y en fin, que creo que, bueno, evidentemente siempre hay cuestiones que son perfeccionables, ¿no? No sé si querría contarnos algo más de este espacio del hemiciclo que, bueno, podríamos decir que es uno de los lugares más importantes, ¿no? La Cámara, el lugar donde se hace política y donde los políticos de Castilla y León legislan, ¿no? Bueno, yo creo que este es un proyecto coral, es un proyecto donde intervino gente muy sabia, no solamente, bueno, estuve yo un poco tanto sino había gente muy competente y una de las cuestiones que se atendió desde el proyecto, incluso ya desde la idea, fue la acústica del edificio, de este espacio, que yo creo que está muy bien resuelta. Aprovecho la ocasión para decirlo porque realmente es sorprendente y no es nada fácil en un espacio de estas dimensiones, en un espacio además que tiene poca superficie de reflexión, conseguir el nivel de acústica que tiene. Pues Ramón Fernández, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y no sé, quién sabe, lo mismo podemos volver a vernos dentro de 10 años. Pues estupendo, sería estupendo. Muchísimas gracias. Gracias. Shine a little light on me, yonder come little Rosie, down the world you know. I can tell her by her apron and the dress she wore, umbrella on the Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales, en Twitter @cortes_CYL y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. Aprobada por unanimidad la propuesta de Podemos de agilizar el convenio con el Gobierno central de las escuelas conectadas con Castilla y León. Con él se busca acercar la conectividad digital a casi 1.100 centros escolares de nuestra comunidad. Con ellos se beneficiarán más de 260.000 estudiantes castellanos y leoneses. Su puesta en marcha también facilitará la posibilidad de que la banda ancha llegue a todos los municipios de más de 500 habitantes. Y la colección de escritores pensada para los escolares de Castilla y León suma un nuevo autor. La presidenta de las Cortes y la Fundación Villalar, Silvia Clemente, ha presentado un libro en Zamora dedicado a la figura del poeta zamorano León Felipe. Un libro que narra en forma de poesía y en clave de humor la vida de este poeta de la generación del 27. Fácil y divertido. Así es este libro, Mi primer León Felipe, un volumen editado por la Fundación Villalar y presentado en Benavente. Creemos que es una aportación al conocimiento y por lo tanto pues yo me siento muy satisfecha de hacer este trabajo y de poderlo presentar hoy en un instituto que además lleva el nombre del autor. Entre sus páginas, poemas que narran la vida y obra de este poeta zamorano. Todos sentimos la necesidad de inculcar la cultura
en los chicos y que sean mejores conocedores de lo que es Castilla y León. En clave de humor y con dibujos a todo color, está diseñado para atraer la atención de los más pequeños. Yo creo que estos libros vienen a contribuir a este papel, a esta labor que queremos de conocimiento de nuestras señas de identidad de Castilla y León. Una de ellas muy importante es nuestra cultura y es lo que significa León Felipe. Es una iniciativa de las Cortes de Castilla y León para divulgar la literatura entre los jóvenes de la comunidad. Pues hasta aquí la actualidad parlamentaria. Volvemos la próxima semana con un programa especial en el que analizaremos los 10 años de la última reforma del Estatuto de Autonomía. Adiós.